En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros, para que entendamos los mensajes que hoy nos quieres dar a través de esta charla. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. La semana pasada habíamos hablado de la humildad, ¿cierto? Pero este es un paquete que viene con la otra cara de la moneda, que se llama el orgullo. Hoy queremos hablar no solamente hablar del orgullo como tal, sino cómo podemos nosotros superar el pecado del orgullo. La mejor manera de ilustrarlo es en aquella anécdota del publicano y el cobrador de impuestos, en el cual el publicano, cuando oraba, decía: Señor, yo no soy como ese recaudador de impuestos, yo doy diezmo, yo hago las oraciones diarias, yo soy muy buena persona, yo siempre vengo aquí al templo a orar, yo no soy como ese pecador. Y el publicano, cuando oraba, no era capaz ni siquiera de levantar la cabeza, porque él se reconocía a sí mismo como un gran pecador, que se creía. ¿Sabe cuál es la mejor palabra que nos define a nosotros como buenos cristianos? Somos indignos. Pero Jesús, con su sacrificio, nos hace dignos. Y aquí va a haber varias cosas. Hubo el arzobispo Fulton Sheen, decía que para reconocer la obra del demonio hoy en nosotros, teníamos que ver cómo había tres cosas que el demonio quiere de nosotros. El primer pecado mire que esto lo dijo Fulton Sheen hace 80 años. El pecado que más atormentará a la gente cuando venga la tribulación será el pecado de la desnudez. ¿Por qué? Porque la pornografía hoy es lo que más domina el mundo. Y no estoy hablando de las páginas pornográficas, no. Estoy hablando de... ¿Alguno de ustedes ha visto los Juegos Olímpicos? Ahora las atletas lo que se enorgullecen más en los saltos con garrocha es los trajes de baño mostrando todas las nalgas, ¿cierto? Estoy mostrando lo que debemos conservar para la intimidad del matrimonio a todo el mundo. Pero esto es tan sutil que nos va diciendo a nosotros: pero espérate, dañar la pureza de nuestro cuerpo va en una connotación no solamente con eso. El santo cura de Ars decía que el día que nosotros entendamos que esto es un templo del Espíritu Santo, cada cuerpo es un templo del Espíritu Santo, y por eso la desnudez es una de las cosas que más atormenta hoy al mundo. Es increíble la cantidad de niños, estoy hablándote de criaturas de 7, 8, 9 años, que ya son adictos a la pornografía, pero en una adicción tan grande que ya requiere una terapia para poderlo sacar de ahí. En una de las parroquias que me tocaba, una mamá me contaba que su hijo de 8 años se le tiró al piso y le hizo un berrinche porque le quitó el teléfono para que no viera más pornografía. Y el niño solo gritaba: es que tengo derecho a ver lo que me dé la gana, yo no le hago mal a nadie.
ahí viene ya un error. El problema es que se hace mal a sí mismo. Se daña la pureza. Y aquí viene el segundo factor por el que descubrimos cómo va a actuar Satanás. Y quiero hablar de estos tres factores porque todos confluyen en el pecado más abominable que Dios detesta, que se llama el orgullo. El segundo es la violencia. Y la violencia vista desde el contexto Hollywood, una película que quiera rating tiene que tener sangre, cabezas volando, cosas grotescas. Los juegos que más siguen los niños son los juegos donde hay que matar al malo o al bueno, luchas, sangre, corto cabezas, atropello gente, violencia. Violencia. Y Fulton Sheen nos recuerda algo muy, muy interesante. En los primeros 50 años del siglo pasado, murieron más de 100 millones de personas. 100 millones de personas. Y no tenían el cine que tenemos hoy, ni tenían la televisión que tenemos hoy, ni tenían el internet que tenemos hoy. Entonces, eso es sutil, porque a un niño que le están mostrando todo el día que el bueno tiene que matar al malo. Ustedes no se han fijado que el bueno siempre al final de las películas se enfrenta al más malo de los malos y entonces se dan trompadas y uno dice, pero esta gente ¿cómo aguanta tanta trompada? Patadas, le disparan y ellos se levantan y cogen al malvado y entonces lo empujan y entra en una máquina moledora de carne porque ese malvado merece morir de la manera más asquerosa del mundo. Estamos entrando en lo que nosotros llamamos el círculo vicioso de la violencia. Violencia engendra más violencia. Y lo último, la división. Diabolos quiere decir división. División. Cuando nos metemos en uno de estos tres pecados, ya estamos nosotros entrando en algo que va a ser más rotundo. Pero aunque todo pecado mortal merece castigo, el orgullo es la mata de todos los pecados. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo. Entonces, aquí es cuando empezamos a desarrollar el tema como el santo cura de Ars nos enseñó. Dice, la gente siente orgullo cuando tiene un talento, sobre todo cuando tiene riqueza o cuando tiene una belleza física. Cuando yo reúno estos tres factores, llega el más peligroso de todos, el orgullo del poder. El poder es un pecado que el que lo tiene ya se aferra a eso como una sanguijuela y no lo quiere soltar. Entonces, el santo cura de Ars nos enseña algo bien lindo. El orgullo que da el tener dinero más que los demás. Ese orgullo te condena. Ay, no, pero si yo voy a misa y doy limosnas, ¿te sientes orgulloso de eso? Te condena. Entonces, porque el orgullo conlleva en sí una envidia. O sea, yo tengo que ser mejor que tú. Si yo estoy mejor que tú, yo vivo en paz. Pero siempre habrá gente que tenga más que tú. Más que tú. Entonces, es cuando él empieza a decir, San Agustín nos decía algo bien lindo. Dios, haz que yo me conozca para reconocer mi nada, mi poquedad, mi nulidad. Porque cuando yo sé que no puedo nada por mí mismo, sé que te necesito a ti. Cuando la semana pasada hablábamos de la humildad, así como el orgullo
es el inicio de todos los pecados. La humildad es el inicio de todas las virtudes. Orgullo y humildad siempre van a estar en las caras opuestas de la moneda. Pero, ¿cómo sabemos si somos orgullosos? ¿Cómo sabemos cómo manejo yo mi orgullo? Es fácil. El primer punto es ¿hasta qué punto nos ciega el orgullo? ¿Ustedes quieren ver la mata irracional del orgullo? Miren a un adolescente. El adolescente cree que todo se lo merece. El adolescente está orgulloso de su cuerpo adolescente, a su cuerpo juvenil, de su cuerpo perfecto. ¿Qué es lo que más atormenta al que está saliendo de la adolescencia? Que se empieza a reconocer que ya no soy joven, que aparece en ellas la celulitis, que en él aparece la barriga, la calvicie. Entonces, no me miren hacia arriba, sigan ahí. Pero miren esto, el orgullo fue tan castigado que aquí hay varios factores que tenemos que analizar. Por un pecado de un momento, por un pecado de un instante, tendremos un castigo que durará toda la eternidad. Por eso el Señor nos dice que no mueras en pecado mortal. Mortal, es que no entendemos la dimensión de lo mortal. Es que lo mortal no mata el cuerpo, mata el alma. Eternamente. Entonces, dice, todos tenemos un pecado que nos obsesiona, pero cuanto más nos domina ese pecado, menos culpables nos creemos. Es ahí donde el orgullo empieza. O sea, ¿por qué las grandes casas de bolsos, por ejemplo, o de zapatos? Aquí no hay nadie que coleccione de eso, pero no miren a Verónica. Pero ¿sabe qué? El éxito de que tú tengas que pagar $35,000 por un bolso de Hermès y tengas que esperar hasta 6 meses y un año para que te entreguen el bolso, habla del nivel de estupidez a que estás expuesto. El hecho de que tú tengas que... mire, alguien decía algo bien lindo. Cuando te invitan a la casa de alguien con mucho dinero, hay una parte de la casa por encima de la sala, por encima de sus obras de arte, por encima de la piscina, por encima de los carros lujosos, que quiere mostrarte sin mostrarte su ropero, para que vean su colección de 800 zapatos, su colección de unos 200 bolsos, porque ese es su orgullo. Su orgullo en el fondo está diciendo, tú no puedes tener esto. ¿Sí ves? El orgullo. Pero esta mañana leía yo un meme que decía, ¿tú sabes cómo te descubres que te estás poniendo mayor? Que ya empiezas a ser un adulto, no voy a decir viejo, pero sí. Cuando tú tienes una bolsa plástica llena de bolsas plásticas. Cuando tú tienes una bolsa llena de esas bolsitas de regalos para cumpleaños, llena de bolsitas de regalos para cumpleaños. Cuando tienes una bolsa llena de cremas que no te echas. Pero sobre todo, cuando tienes bolsas en los ojos. ¿Por qué nosotros, después de cierta edad, empezamos a
acumular cosas que nunca vamos a usar. Miren esto. Abran su closet. El 85% de lo que está colgado nunca te lo pones. Porque normalmente nos ponemos lo que más nos gusta. Y la camiseta que más nos gusta. Y el pantalón que más nos gusta. Y lo repetimos. Pero ahí hay otros 100 pantalones que no vas a ponerte nunca. Entonces, aquí es cuando el Señor dice, el orgulloso jamás va a reconocer su error. Si el pecado de Lucifer fue el orgullo, si ese fue el pecado, ¿por qué Jesús eligió a María? Por humildad. Él no nació en una cuna de reyes. Él eligió a la pareja más pobre de los pobres. Belén era visto como algo, un pueblito ahí. Y nace en Nazaret, y se van a criar en Nazaret. ¿Se acuerdan cuando Natanael le dice a uno de los apóstoles, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret. Entonces, a mí me da risa muchas veces cuando nosotros no entendemos que el Señor detesta el orgulloso y ama al humilde. Miren este ejemplo. El orgulloso siempre quiere decir más de lo que ha hecho siempre. La semana pasada pude ir a Los Cayos. El orgulloso. Yo estuve en Bali, en unas islas muy... Él siempre va a estar por encima, aunque en su vida se haya montado en un avión. Va a mentir para impresionar. Cuando ustedes llegan a una reunión donde hay alguien que es extraño al grupo y ese extraño empieza a hablar de logros y logros y logros que tiene, que posee, que hace, sospeche. Ni siquiera el 10% de lo que dice es verdad. Solo quiere impresionar por orgullo. Entonces, el santo cura de Ars nos dice también aquí algo bien interesante. Jesús quiso nacer de padres pobres y demasiado humildes porque Lucifer, que era una criatura, quiso hacerse como Dios. Y Dios, para demostrar la belleza de la humildad, quiso hacerse como hombre, y un hombre de los más humildes. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado del orgullo fue el pecado con el que Lucifer ofendió al Padre. Hoy lo vamos a entender más tarde en la transfiguración. Entonces, si el pecado del orgullo, ¿en qué momento el pecado del orgullo, con ese pecado Lucifer ofendió al Padre? Cuando el Padre le dice, servirás y te postrarás ante el Hijo del Hombre. Respuesta de Lucifer, ¿yo? ¿Por qué he de postrarme ante lo que él consideraba una criatura inferior por ser de carne y hueso? Jamás. En la muerte en la cruz, cuando el Señor baja al infierno, Lucifer y todos los demonios se tienen que postrar ante el Hijo del Hombre. Entonces, aquí empezamos a entender algo bien lindo. Si el orgullo, sin el orgullo no habrá infierno. Sin el orgullo, nosotros habríamos pasado en carne y hueso de aquí al paraíso celestial sin sufrir la muerte, sin sufrir la vejez, sin sufrir enfermedad. Pero el orgullo, por el pecado del orgullo, se creó el infierno. ¡Qué fuerte! Si yo les preguntara a cada uno de ustedes si son orgullosos, es
este tamaño de humildad que los caracteriza, dirían que yo jamás. Ese yo jamás ya te dijo, yo soy el más orgulloso. Porque me recuerda al fariseo, yo no soy como ese. Pero uno dice, pero no, a mí no me afecta para nada el orgullo. Cuando un padre, una madre, su hijo se casa con alguien muy importante, es que mi hija se casó con, ¿sí me explico? Y empieza ese orgullo. El humilde se esconde, no se muestra. He ahí la importancia de lo que vamos a entender más adelante. Si el pecado del orgullo no hubiese atacado en su momento con Lucifer, Adán estaría aún en el paraíso terrenal. No tendríamos juicio final. Lo más importante, el cielo lo tendríamos todos asegurado. ¿Por qué pasaríamos esta vida alabando a Dios y reconociendo nuestra necesidad de Dios? ¿Ustedes se imaginan una tierra sin envejecer? Una vida terrenal amando a la persona que más quieras. Una vida terrenal sin enfermedad. Por ejemplo, ahí quebrarían todas las compañías de seguros. ¿Por qué? Era otra dimensión. Esa dimensión de ese paraíso terrenal es lo que tarde o temprano se va a instaurar en la tierra. Tarde o temprano tendremos que vivir como Dios Padre diseñó al hombre, que pueda vivir aquí y estar en la presencia de Él como en el plan primigenio. Pero fue el pecado del orgullo el que generó todos los otros pecados capitales, mortales y de hecho los pecados más tenebrosos del mundo. Pasaríamos toda la vida alabando a Dios. Sin ese pecado, Jesús no habría muerto, porque ese pecado es tan grave, porque si Lucifer no hubiese tenido ese pecado, no se habría condenado nadie, ni siquiera los ángeles. Porque fue el pecado del orgullo de Lucifer el que arrastró a 1/3 de los ángeles del cielo y fueron ángeles caídos, lo que hoy llamamos demonios. Si ese pecado no se hubiese cometido, no existirían los demonios. Todos los pecados, cada pecado que tengamos merece un castigo. El avaro, el vengativo, el impúdico son frutos del pecado del orgullo. ¿Qué hizo el orgullo? El orgullo hizo que nosotros pasáramos de ser hermanos adoptivos de Cristo a esclavos del demonio. Con los pecados, cada vez que pecamos, despreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz, aunque no lo quieras aceptar. El pecador quiere que Dios no lo vea, pero es que el Señor todo lo ve. Cuando el pecador actúa, trata de esconder lo sacro, trata de alejarse de lo santo para actuar en el pecado. Pero cuando ya ha cometido pecado, y si el pecado se repite y se repite y se repite, ya se empieza a justificar. El pecado ya tomó parte esencial de nuestra vida. Pero cuando el pecado ya se forma parte
rutinaria de nuestra vida, ya lo cometemos sin saber. Llámese el pecado que quieras. La gente dice, pero es que la lujuria. Es que no solamente la lujuria condena. La avaricia condena. La glotonería, el comer, condena. Por eso se llama pecado capital, porque todo pecado capital conduce a un pecado mortal y todo pecado mortal mata el alma. Entonces, cuando el Señor dice, es la vanidad de los que se enorgullecen con sus palabras y obras. He visto unas declaraciones ahorita en estos Juegos Olímpicos donde hay una total ausencia de Dios. Cuando dicen, es que yo conseguí esto solo, fue mi trabajo, fue mi esfuerzo. ¿Y dónde está Dios? Ahorita Djokovic ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Y están estudiando la posibilidad de quitarle la medalla de oro porque él esgrimió la cruz. Porque él se echa una bendición, porque él no obedeció el hecho de que él sacaba la cruz y la ponía así en las tomas cerradas de la cámara, porque él está orgulloso de ser cristiano. Y entonces el mundo está ofendido porque estamos esbozando a Cristo. Entonces, un comité que en su inauguración comete la blasfemia que cometió, burlándose del cristianismo como lo hace. ¿De verdad estamos en un camino de Cristo o estamos en un camino en el cual queremos tapar? Fulton Sheen decía algo. Thomas Jefferson, cuando fue a esgrimir los principios básicos de este país, que es, quiéranlo o no, el país líder en el mundo ahora, él esbozó un amor a Dios, amor al prójimo y amor a la patria. Pero ya aquí, si usted habla de Dios, usted ya es marginado. Porque ahora las teorías filosóficas no es de amor al prójimo, es de amor a mí mismo. Porque es que tú te lo mereces, porque es que tú puedes, porque es que tú no necesitas a nadie. Eso es el pecado de Lucifer, el empoderamiento del yo. Y ese feminismo barato, no entiendo. Leía yo ayer algo que decía, toda feminista es feminista hasta que se casa. Todo comunista es comunista hasta que se vuelve millonario. Y todo ateo es ateo hasta que el capitán del avión dice que el avión se va a caer. No estamos entendiendo que estamos carcomidos por un germen putrefacto que es alejarnos de Dios. Y el orgullo, me siento orgulloso de ser de cualquiera de estas provincias. Entonces, me siento orgulloso. Yo no puedo decir que me siento orgulloso, sino del amor que puedo profesar por Cristo. San Pablo se llamaba a sí mismo un aborto que persiguió a Cristo. No puedo estar orgulloso, sino del amor de Cristo. De Cristo, no más. Cuando alguien me decía, no, padre, usted tiene que entender, es que soy joven y además era bonita, yo siempre le contesto lo mismo, ese es un mal que se cura con el tiempo. ¿Por qué? Porque esa juventud y esa belleza se van y no vuelven. Pero cuando nosotros no estamos dándonos cuenta que el orgullo, mire, hay ciertos líderes políticos, ciertos, no voy a decir nombres, en los cuales en lo que habla la soberbia, porque el orgullo es ensoberbecerme de lo que tengo,
de lo que yo hago, de lo que yo digo. Cuando uno ve en estos concursos de belleza, preparan a estas pobres mujeres, porque es que yo me siento orgullosa de porque es que yo he hecho porque ¿no se dan cuenta que quien la hizo linda fue Dios? ¿No se dan cuenta? ¿No se da cuenta que el poder que te da el dinero te lo dio Dios? ¿No te das cuenta que eres un genio? Estos días veía una entrevista a un chico como de 19 años que es un genio, pero la prepotencia, la soberbia, el yo sé, es que puedo, es que voy a ver. Él no se da cuenta que es un chasquido, un latido que falló, un paro cardíaco y se le acabó la soberbia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros... Más uno. Perdón. No. Iba a contestar para hacerlo sentir mal, pero no. No nos damos cuenta de algo bien bonito. Ahora, ¿qué es lo que viene? La semana pasada hablamos de humildad. Hoy hablamos de orgullo. Pero no hay nada más fastidioso que una persona que se vanagloria tanto de sí misma, ¿no? Cambio el calladito. ¿Se acuerdan? Alguna vez les he contado la historia del bobito en el bus que llovía y tenía la ventana abierta, ¿no? En nuestros países, antes los buses no es como ahora que la ventana viene sellada, sino eran con unas clavijas que la ventana se subía o se bajaba, ¿se acuerda? Entonces, tú tenías que subirla, si llovía o si hacía calor la bajabas. Y entonces se monta un señor al bus y ve, estaba lleno, él estaba de pie, no sé qué, se sienta al lado del bobito. Y cuando se sienta al lado del bobito, empieza a llover. Y le dice el señor al bobito, ¿por qué no sube la ventana que nos estamos mojando? Da igual. Pero súbala que nos estamos lavando. Da igual. ¿Cómo va a dar igual? Tienes que subirla para que no entre el agua. Da igual. Hasta que él le da rabia, coge la ventana y la sube y el cristal estaba roto. No había cristal. Da igual. No entendemos muchas veces que el Señor nos da unas lecciones de vida de las personas más humildes. Las más humildes. Yo tengo infinidad de historias de esas. ¿Por qué? Porque yo soy un orgulloso, un soberbio. Y a mí las lecciones más grandes del sacerdocio me las han dado los más humildes. Cuando muchas veces uno cree saberlo todo porque estudió 2 horas más un pedazo de la Biblia y viene un humilde y te dice y te corrige de la manera más... Eso lo quiero aprender yo, by the way, lo quiero aprender porque esa persona lo hace con tanta delicadeza, con tanto ternura, que a uno le duele más. Entonces, cuando el Señor nos enseña que es la clave de todas las virtudes, se llama humildad. Es cuando nos enseña algo. ¿Cuál es el mayor acto de humildad de un verdadero católico? Se lo voy a decir y lo van a conocer. Está en ese cuarto de allá, se llama la confesión. ¿Por qué? Porque muchas veces la vergüenza no nos deja ir allá a confesarnos. Pero ¿por qué el Señor crea la confesión? Porque la confesión es un acto de humildad. Porque no me da pereza pecar, no me da pena pecar, pero sí me da pena confesar el pecado. Y la gente prefiere morir con el pecado antes de pasar por un acto de humildad.
El acto de humildad de la confesión me da la posibilidad de comerme el cuerpo del Señor. Pero hay gente que por soberbia no se confiesa. Yo que me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo. Ese es el eterno dilema. Sí, pero es que el Señor le dio a ese cura pecador la posibilidad de perdonarte los pecados en su nombre, porque el que perdona es Dios, no el cura. Pero es como el acto de humildad supremo, porque hay veces que la gente viene, padre, mira, es que yo llevo 20 años sin confesarme y quiero hacerlo ahora. Bueno, dime. No, a veces una mentirita, alguna rabieta con mi mujer, pero no, nada más. Ah, no. Usted levita. O sea, discúlpeme, ¿san qué es que se llama? Una confesión así es una burla para el Señor. ¿Qué pecados has cometido? Alguno que otro, en general, no sé, ¿no? Ya sabe, padre. No sé. Pero cuando uno dice, mire, vamos a hacer una cosa, prepara una buena confesión y vuelves. Entonces, a mí siempre, ustedes saben yo lo tierno que soy para confesar. Y luego cuando han preparado esa confesión y se encierran allá y llevan una hora, y le digo yo, ¿y eso era lo que usted llamaba mentiritas y rabietas? Acuérdese de una cosa, de todo pecado que confesares con la boca, Isaías, te serán perdonados. Si no lo confiesas con la boca, no está perdonado. Es fácil, pero el pecado de orgullo te impide reconocer la necesidad de confesar el pecado. Te lo impide. Sobre todo cuando hay unos pecados que ya yo manejo. No, es mi único. Yo solo tengo un pecadito. Me robo $1 millón por mes, pero es uno, ¿ves? Eso no es. Eso y la tal es una mentirita piadosa. Eso no existe. Yo lo doy con el ejemplo que soy repetitivo. Bueno, fue un asesinatico piadoso. Le metí 38 puñaladas, pero suavecito para que no le doliera. Pero lo maté. Entender que cuando el Señor nos habla desde la ternura de la humildad, nos está hablando de la ternura que Él siente cuando se entra a un confesionario. Es yo me reconozco pecador, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco mi nada, pero ahí puedo decirle al Señor, Señor, solo te pido perdón, reconozco mi nada, pero es que te necesito para vivir, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Recordemos que si el pecado más grande de la creación fue el orgullo de Lucifer, la redención solo llega a través de la humildad de Dios. No hay otro. Porque si Jesús nos mostró la humildad que hay que tener como hombre, es la única manera que tenemos para anular el orgullo que cada día sentimos de diferentes estupideces. ¿Por qué? Porque no entendemos que el perdón de Dios y la misericordia de Dios son infinitas mientras estemos en este tiempo de gracia. Porque cuando se acaba el tiempo de la gracia, viene también la infinita justicia de Dios. Y yo no quiero estar apelando
en una justicia que no me merezco. Yo quiero decirle al Señor, Señor, apelo a tu divina misericordia ahora, porque no sé cuándo nos va a llamar. Amén.